Pese a que en el Perú al sector educación se le da más plata en el presupuesto público que todos los otros sectores, y aún así reclama la gente que se le debería dar el 10% de un PBI, que son $275.000. Imagínense, $27.500 para el sector educación, multiplíquelo por más o menos 3 puntos y pico, viene la cantidad de soles que sería lo que insumiría este sector, que insume un montón. Bueno, hay varias fallas en el sector de educación que nos hacen ser prácticamente los últimos en una prueba que se llama PISA. Y en otra prueba que hace el Ministerio de Educación hay un problemón, hay una enorme incomprensión lectora. O sea, la gente lee poco y lo que lee no lo comprende. ¿Cuál ha sido la falla que viene desde los años 50? Que se tuvo un objetivo: romper el analfabetismo, que era brutal. Vale decir, la gente en los 50 no leía, nuestro grado de analfabetismo era enorme. Y se cumplió, la gente empezó a leer, pero ahí se quedó, leyó y no comprendió. La incomprensión lectora es uno de los enormes problemas que hay en el país. Imagínense cuando se trata de entender cosas de derecho, cosas de economía, cosas de finanzas. No entienden ni papa. Y acá voy. Y bien concreto, el número. El número se ha vendido desde que los Estados Unidos crearon el Fondo Monetario Internacional en el año 1944 en el estado de New Hampshire, en Bretton Woods, como la panacea, como el que manda en todo. Y entonces, si tenemos enormes reservas internacionales, estamos bacán, estamos bien. Y eso no es cierto, porque a las reservas internacionales hay que quitarle por lo menos obligaciones con terceros. Los 70 y tantos mil millones que tiene el Banco Central se reducen a 50.000 y pico. Y lo segundo, por ley orgánica, no puede prestarse eso al gobierno. Más que nada, eso sirve para defender si el sol es atacado por especuladores. Entonces, ese dinero es un stock. Entonces, cuando alguien alegremente dice los mexicanos tienen 63.000 millones de dólares que sus migrantes se los dan en pequeñas cantidades anualmente a México, y lo comparan o con las reservas internacionales o con la posición de cambio, que es la reserva menos estas obligaciones que les acabo de comentar, eso es incomparable. ¿Por qué? Porque lo de los mexicanos es un flujo. Viene todos los años y va increciendo. Las reservas internacionales es un stock que crece de a pocos. No se puede comparar un flujo, no se puede comparar un stock. Es lo que decía un almirante sobre el asunto del Niño, que no era un fenómeno, era un evento. ¿Por qué? Porque un fenómeno es un fenómeno, sucede de vez en cuando y uno no lo conoce. El evento sucede regularmente y el Niño sucede casi todos los años. Lo que pasa es que su magnitud es de manera distinta dependiendo de una serie de factores. Volvamos al número en economía. La balanza comercial negativa es terrible. Vale decir, importas mucho más de lo que exportas. ¿Por qué terrible? Podría ser maravilloso. Imagínense que la importación fueran para bienes de capital, para mejorar, por ejemplo, la agroindustria o la agroexportación. Imagínense. Entonces el numerito solo no te dice nada si no hay contexto. Y acá termino para no marearlos. Igual sucede con la inflación. Por ejemplo, ahora saca pecho la gente y dice que el Banco Central ha hecho una labor extraordinaria porque ha puesto la inflación en 2%. Y esa es la meta que busca el Banco Central. Pero acá hay un problemón. La inflación se ha comido un montón de dinero. No es el 10%, 12% o 15% que registra el Instituto Nacional de Estadística, porque esa es una inflación de un montón de productos. Y lo más importante y lo que nos interesa por la gente pobre es dónde consume más. Y consume más en alimentos y bebidas. Ahí está el meollo del asunto. Y esa inflación, según un estudio que acabo de realizar, está más o menos en 30-35%. Vale decir, hay alimentos que han subido y no han bajado porque los mercados son oligopólicos. Tal vez el pollo ha bajado porque hay competencia. Entonces, cuando alguien dice estamos bien porque hemos derrotado a la inflación, ¿quién me paga el 30% que por lo menos los alimentos nos han dejado casi nada en el bolsillo, sustituyendo o dejando de comer? Pero peor que eso, sale el señor del Banco Central y dice que el salario mínimo nuestro es el más alto de la región.
Este señor no lee en los periódicos que la labor, el mercado laboral peruano tiene 80% de informalidad. Vale decir, hay 80% de gente que no recibe el salario mínimo. Entonces, ¿cómo puede comparar un salario mínimo peruano con 80% de gente que no recibe con el de Chile, con el de Ecuador, con el de Argentina y sabe Dios qué más? ¿No está ahí cometiendo un error garrafal? Podría seguir enumerando la cantidad de números que mañana, tarde y noche nos endilgan los encuestadores, los opinólogos. Hasta hay gente que dice que basta que el PBI crezca 6% y entonces le damos empleo a los 300.000 nuevos que entran al mercado. El PBI puede subir porque suben los precios. Los precios internacionales, por ejemplo, los metales, subieron y después bajaron. No se ganó mucho. Pero peor que eso, el PBI puede subir porque usted invierte en 10 proyectos elefantes, como los hay en el Perú, a mi juicio. Vale decir, el metro que nunca acaba, la famosa pista de Jorge Chávez que lleva como 15 años, la refinería Lara, eso está en el PBI por si acaso. ¿Y qué produce? Dolor y sufrimiento. Cada vez produce más dolor y sufrimiento, no produce bienestar. Entonces no basta que el numerito del PBI crezca, sino cuál es la estructura de su crecimiento. Seguiremos en esta línea, porque si hay algo que a mí me molesta es el asunto de los numeritos. Hay un numerito perverso, por si acaso, las encuestas. Han institucionalizado estos sinvergüenzas que no tienen ningún control, hacer encuestas con más o menos 1.500 a 1.800 personas sin absolutamente ningún control y que a veces infieren sobre la votación, por ejemplo. O sea, hacen 1.800 encuestas para 20 millones de personas, ¿no es cierto? Y una cosa importantísima de las encuestas es, ¿saben qué cosa? Que cuanto más heterogénea es la población a estudiar, el número de encuestas tiene que ser mayor. Y cuanto es más homogénea, menor. ¿Qué cosa es homogéneo? Por ejemplo, un puré bien hecho. Basta que tú pongas la cucharita, tal vez 2 cucharitas, y ya tú sabes razonablemente con esa muestra cómo sabe todo el puré de la olla, ¿no es cierto? Pero si la cosa fuera totalmente distinta y una cosa heterogénea, digamos, pues qué sé yo, algún potaje bastante complicado, no basta con 1 o 2 cucharitas, tienes que meterle 4, 5 o 6. Pero acá no. Acá se supone que el puneño piensa igual que el arequipeño, igual que el chiclayano, igual que sabe Dios qué. Y a todos los ponen en masa y solamente son 1.800 y sobre eso concluyen para votación de 20 millones de personas. Imagínense, y por supuesto, como hacen los cuadritos bonitos, ponen la ficha técnica, los errores para aquí, los errores para allá, la gente se traga el sapo y eso se convierte en una promoción. Los números sin contexto, los números sin análisis, los números cuando no se entienden, llaman a error. Por eso si alguien dice, ¿cómo te va en Estados Unidos? Extraordinario. ¿Cuánto ganas, hermano? $1.000 al mes. Dios mío, ganas 3.700 soles. ¡Qué barbaridad! 3 salarios mínimos. Lo que no se dan cuenta que en Estados Unidos $1.000 es nada, porque tienen tanto dinero que el gobierno ha emitido con el Banco Central que la plata definitivamente ya no es la misma de antes y además hay tantos bienes que comprar y tantas cosas que asegurar que no puedes comparar la economía norteamericana con la peruana, pero se compara y ese es el problema, el numerito solito engaña.